Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Dile, Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Señor. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, gracias Padre porque una vez más podemos estar en tu presencia, una vez más podemos reunirnos en tu nombre para alabarte, para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reunirnos libremente. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y estás al control de todas las cosas, Señor. Confiamos en ti. Nuestra confianza está puesta en ti. Gracias, Padre, por amarnos tanto que demostraste tu amor yendo a la cruz por cada uno de nosotros. Derrama de tu Santo Espíritu en este momento sobre nuestro hermano que trae tu palabra, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor,
nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor, por haber pensado en cada uno de nosotros en lo particular. Gracias por tanto amor demostrado en la cruz. Gracias, Dios Todopoderoso, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Hoy podemos entender un poquito más, los que somos papás, qué sería entregar a un hijo por algún pecador, por alguien malvado. Pues creo que ninguno lo haríamos, y tú lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre, por ese amor. Gracias porque por ese amor hoy estamos aquí, Señor, necesitados de ti, sabiendo que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre. Este aplauso es para ti, Dios poderoso. Gloria a Dios. Y pues pueden tomar asiento y vamos a prepararnos para escuchar la palabra. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día y porque podemos reunirnos. Vamos a entrar en la palabra del Señor y aprender de lo que Él quiere para nosotros hoy. Amén. La semana pasada vimos todo Hechos 16 y vimos... Ahí se trabó esta cosa. Vimos cómo el segundo viaje de Pablo ya en forma, el segundo viaje misionero después de lo que pasó ahí con Bernabé. Vimos, pues ahora sí que la enseñanza principal recordamos que es cuando Dios, ¿qué hace? Interrumpe o irrumpe nuestros planes, ¿verdad? Vimos cómo Pablo tenía el deseo de ir y predicar, el deseo de ir y servir en ciertas provincias, en ciertos lugares, y dice la Escritura que el Espíritu Santo le dijo no. Pablo quiso hablar acá y el Espíritu Santo le dijo que no. Pablo quiso ir para allá, el Espíritu Santo le dijo que no. Y vimos cómo lo fue guiando hasta ciertas regiones donde encontró a esta discípula, Lidia, que más adelante pues será de una gran importancia en la historia de la iglesia. Vimos también la historia del carcelero y vimos también la historia de esta mujer endemoniada que Pablo libera, ¿sí? Y vimos que todo eso fue el plan de Dios, no fue el plan de Pablo, ¿sí? Sin embargo, Pablo tuvo la necesidad de ir y servir, tuvo la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y todo esto es importante recordarlo en nuestro corazón,
que no estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y cuando nos encontramos haciendo nuestra propia voluntad, muchas veces nos encontramos en conflicto con Dios, haciendo mi deseo, haciendo lo que yo quiero, haciendo mi gusto, y posiblemente en esencia dirán, no es pecado. Muchas cosas, por ejemplo, Pablo, no, yo quiero ir y servir allá, no era pecado. Sin embargo, si él hubiera resistido a la voz del Espíritu Santo y hubiera resistido a la voluntad de Dios, entonces sí hubiera incurrido en pecado. Porque Dios le hubiera dicho, hey, para allá no, Pablo no, pero sí, quiero ir para allá. Y ahí sí hubiera sido algo de desobediencia. Y muchas veces nosotros, aunque no necesariamente hagamos algo de pecado, cuando Dios dice que no y lo hacemos, ya caemos o incurrimos en pecado. No en el pecado de hacer lo que íbamos a hacer, sino en la desobediencia. ¿Sí me entienden? Y luego vienen consecuencias de por qué pasó esto, por qué no salió como yo quería, por qué no salió según mi plan, por qué Dios no me bendijo. Cuando muchas veces Dios nos dice, es que yo te dije que por ahí no. Es que yo te había encomendado para otro lugar, pero pues tú te amachaste, ¿no? Y repito otra vez, a veces solamente es normal. Nacemos en el Evangelio y pues como todos, ¿no? Vamos creciendo y vamos aprendiendo a caminar. Y de este aprendizaje, pues lo primero que aprendemos es a no pecar. ¿Qué cosas en lo que la Biblia dice esto es pecado, no? Llámese adulterio, fornicación, lascivia, adivinación, brujería, lenguaje ocioso, todo lo que ya conocemos como pecado, ¿no? Y este es como realmente nuestros pininos en cuanto a la madurez espiritual. El no hacer lo que Dios dice que es pecado. Después viene el quiero hacer lo que tú dices que es bueno, porque eso también cuesta. Y yo creo que cuesta a lo mejor un poco más que dejar de hacer lo malo, ¿no? Porque Dios dice, haz el bien a tus enemigos. Dices, a este que me ve con cara de... O Dios que dice, pide perdón. Es bueno pedir perdón, pero es que yo no tuve la culpa. No le hace, pide perdón. Si ofendiste, pero es que yo no lo quise ofender. Tú ofendiste, pide perdón. Sí, el hacer cosas buenas es como el siguiente escalón. Y otro escalón más es no hacer cosas que no necesariamente sean pecado. ¿Sí? Porque les repito, ¿qué más espiritual sería quiero ir y predicar el evangelio a cierto lugar? ¿Qué más espiritual hay que eso, no? Pero Dios le dice, no, ahí para allá no. Y ese es otro paso, porque ya no es hacer mi voluntad, aunque sea algo bueno, sino es hacer la voluntad de Dios. Y eso todavía cuesta más, porque a veces entramos ya en otros ámbitos más grandes, ¿no? Pero, repito, cada quien va en un proceso diferente. Sin embargo, no seamos como Hebreos dice, ustedes debiendo ya comer comida espiritual, teniendo que ser ya maestros, otra vez tengo que enseñarles, dice Pablo, bueno, no Pablo, el autor de Hebreos, los rudimentos, es decir, el bautismo, la salvación de Cristo por fe. Tengo que regresar a eso cuando ustedes ya deben de ser maestros en cosas ya más grandes, y que no nos pase eso, ¿no? Pues muy bien, entramos a Hechos 17 y vamos a ver cómo, repito, Dios utilizó a Pablo porque fue a otra región, no donde él quería predicar, pero ya una región pues totalmente gentil. Y aquí vamos a ver dos partes, ¿sí? Lo vamos a tener en dos partes porque está muy largo el capítulo. Y la primera tiene que ver con... ¿Dónde está? Con ser más noble, esta es la primera parte, ser más noble, y la segunda parte tiene que ver ya con la predicación del evangelio en un contexto gentil, ¿sí? Que de ahí nosotros vamos a utilizar mucho material, de ahí podemos agarrar mucho material, mucha enseñanza para saber cómo predicarles a las personas, porque en esencia la predicación solamente es por el evangelio, ¿no? Pero vamos a ver que aquí Pablo introduce mediante filosofías griegas el evangelio, ¿sí? No está buscando adulterar el evangelio, no está buscando mezclar o hacer más dócil el evangelio, no, lo predica tal cual es, pero la forma de introducirlo
es mediante filosofías y pensamientos humanistas, griegos, y que vamos a ver que están ahí escritos. Y eso tiene que ver con la forma de acercarnos a evangelizar, la forma de introducir un mensaje sin adulterar ese mensaje. Pero el primero es ser más noble. Y ahorita vamos a ver por qué nuestro fin es ser más noble, ¿no? Entramos ahí, Hechos 17, y el título dice: el alboroto en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad gentil, un puerto comercial muy, muy importante en esa época. De hecho, era como una parte del Imperio Romano que, por su grandeza económica, el Imperio Romano le dijo: bueno, tú eres de mi imperio, pero hasta cierto punto eres libre. O sea, eres como tu propia ciudad dentro de un imperio, pero eres como tu propio gobierno, algo así, ¿sí? Para no hacerlos muchas bolas, ¿no? Pero era como una ciudad de, entre comillas, independiente dentro del Imperio Romano. Dice así, versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Recuerden que Pablo entendía muy bien y ya había entendido: mi fin es ir a predicar a los gentiles. Pero él, siempre que iba a una ciudad, buscaba primero a los judíos y después iba a los gentiles. Nunca fue exclusivo decir: ¿sabes qué? Judíos, ahí tienen a Pedro. No, él iba y predicaba a los judíos y después iba con los gentiles. No era exclusivista, es decir, su mensaje no era solamente para quien él quería, ¿sí? Él decía: mi llamado, mi ministerio, lo que Dios me encomendó es esto, y aprovecho cualquier oportunidad para predicar a mis hermanos y predicar también a los que no son mis hermanos en la carne. Dice que, como acostumbraba, por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo quiere decir 3 sábados, ¿sí? Estuvo 3 semanas, ¿sí? Ahí en esa lucha constante, como varios servicios dominicales, ¿no? Estuvo ahí con esos judíos. Ahora, ¿qué hacía? Declarando y exponiendo, por medio de qué, de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es decir, Pablo, es el Cristo. Pablo no se metía, estaba, repito, con judíos, con gente que sabe y sabía muy bien de la Biblia, con gente que sabía de la ley, de los profetas, de los salmos, de los proverbios. Entonces dice él que utilizaba las Escrituras para exponerle que el Cristo, que Jesús era el Mesías, sí, que él era el Cristo, que Jesús ya había sido anunciado en las Escrituras. Y esto nos ayuda a entender que hay veces que también nos vamos a encontrar con gente pues que ya sabe de la Escritura, ¿sí? Gente que posiblemente sepa más que nosotros y aún así estar equivocados. Gente que, como los de la sinagoga, sabían muy bien las Escrituras, sin embargo estaban equivocados en que negaban a Jesús. En alguna ocasión puede ser que ya haya pasado o que llegase a pasar, en el cual tengas que enfrentar alguna discusión o algún debate con alguien que sabe de la palabra, con alguien que sabe versículos, con alguien que sabe ciertas cosas de la Escritura. Y nuestro fin es, si llegase el momento de discutir con ellos, no es, como ya hemos visto antes, ganar. No es demostrar mediante experiencias. No es demostrar mediante el pastor dijo, mediante a mí me funciona. Porque eso en esencia no es la Escritura. Tenemos que ganar los argumentos con la palabra de Dios, con la Escritura. Miren, Pablo no se puso a decirles, en este caso a los judíos, su experiencia, cómo Jesús lo cambió, cómo Jesús lo transformó. No, él fue con la Escritura. Porque la experiencia no va a salvar a nadie. Lo que lo salva y lo que cambia el pensamiento es la Escritura. Y si nos vamos solamente a las experiencias, pues nuestro debate o nuestro conflicto va a quedar a medias, porque la experiencia de cada uno es diferente. Todos aquí tenemos experiencias diferentes y nadie puede solamente compartir el Evangelio por experiencias. Tenemos sí o sí que predicar el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra, ¿sí? De leer la palabra.
no, no es solamente como un requisito para ser cristiano. Porque a veces creemos, no, si quiero ser buen cristiano, pues leo la Biblia. Pero la leemos solamente por encimita, o porque mi mamá me dijo, o porque mi papá me dijo, o lo leo pues a la fuerzas, ¿sí? Y a veces sin poner atención, sin prestar atención, o a veces simplemente no la leemos y no le damos importancia a la lectura de la palabra, cuando es el medio que Dios ha escogido para salvarnos. Es el medio que Dios ha escogido para transformarnos, para cambiarnos, para renovar nuestra mente. Versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La casa de Jasón es donde se hospedó Pablo y Silas. Vea esto, ¿no? Era gente religiosa, gente, digámoslo así, recta, entre comillas. Pero ¿qué pasó? Al momento de enfrentarse a la palabra de Dios, ¿a dónde acudieron? A métodos legales, a métodos buenos, a métodos moralmente éticos. No, acudieron a gente mala, a hombres ociosos. Es decir, fueron a lo malo, al pecado, para ir a luchar en contra de estos hombres, siendo ellos, diciéndose ellos, hombres rectos, hombres que adoraban a Dios. Y esto nos lleva a otra parte. Lo que los motivó a ellos no fue tanto el hecho de están predicando algo contrario, sino los celos porque tenían más adeptos que ellos. Los celos de están convirtiendo más gente a ellos, le están creyendo. Ese fue el celo de ellos, es decir, estamos perdiendo gente. Y cuando nuestros celos están mal enfocados, muy pocas veces recurrimos a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando tenemos celos mal enfocados, celos que no provienen de Dios, porque hay celo santo, como Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Pero cuando un celo no viene de Dios, regularmente corremos a métodos que no son buenos, a métodos que no son de Dios. Y eso lo que hace es irnos hundiendo y hundiendo más y más y más y más. Tan solo con eso ellos estaban evidenciando que su corazón no estaba recto delante de Dios. Por eso, repito, procuremos predicar sí o sí la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a revelar dentro de nosotros gustos malos, celos malos. Nos va a evidenciar, hey, a ver, ¿por qué sientes esto? Que ves, no sé, a tu mejor amigo, ¿no? Platicando con otra persona y te dan unos celos así de que, ¿por qué estás hablando con ese y que me cae mal, ¿no? Y el Espíritu Santo lo que va a venir es, ¿por qué sientes eso? Lo que viene de la palabra de Dios es a decirnos y a revelar lo que hay en nosotros y nos pregunta, ¿no? ¿Por qué sientes eso? ¿Cuál es la razón? ¿Qué vas a hacer con esos celos? ¿Vas a actuar haciendo cosas malas y cortando una amistad, cortando porque es mi amigo y solamente mío de mí? ¿O porque esa persona no me cae bien? ¿O voy a amar del otro para que no le vuelva a hablar? ¿O voy a usar la palabra de Dios para transmitir un mensaje de parte de Dios? Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Vea, verdades a medias, ¿sí? Verdades a medias, porque ciertamente anunciaban a Jesús como Salvador, pero ellos torcían esa verdad para decir, están anunciando que ya no obedezcan al César como rey, sino que hay otro rey que es Jesús, y que entonces ya no van a obedecer al César. Cuando la enseñanza de Jesús fue muy clara,
dale al César lo que es del César, es decir, obedece al gobierno en el que estás. Si viene, de hecho, la parte donde dice, si alguien te pide que cargues una milla, da otra milla, es precisamente para los romanos, porque ellos tenían permiso del gobierno de decir, eres judío, ¿para dónde vas? Para acá, pues que me cambias de rumbo y me cargas esto una milla. Era una ley de los romanos que podían hacer sobre los que tenían como esclavos, ¿sí? Y ellos podían hacerlo, porque era parte de la ley. Ahora, Jesús nunca les dijo, no, ¿cómo creen? Ustedes son de otro reino, libérense de esos opresores, no le hagan caso. No, él dijo, si te dicen eso, ahora de buena onda, dales 2 millas. ¿Sí? Jesús nunca enseñó, jamás enseñó, él ir en contra del gobierno. ¿Sí? Él dijo, aquí estás, aquí naciste, sirve aquí. De hecho, también recordamos que Dios a Jeremías le dijo en el tiempo que iban a ser conquistados por Nabucodonosor, les dijo, allá donde vayas, prospera y ve por el bien de la ciudad. Vas a una región pagana, donde adoran a dioses paganos, donde vienen ciertamente a destruir Jerusalén, pero tú ve y sirve a esa nación. ¿Sí? Y esto, repito, va todavía más en contra de nuestro gusto, pues. ¿Sí? Nosotros no estamos como en ese imperio, ¿no? Pero de todas formas sufrimos a veces cosas injustas en este país. De que vemos a la patrulla o a los policías hacer lo que quieran y nosotros queremos hacer lo que queramos, pero no podemos, ¿no? Y a nosotros se nos manda, tú ve por el bien de esa ciudad. Que los policías lo hicieron, pues allá ellos darán cuentas delante de Dios, pero tú haz el bien. Y ellos, repito, estaban transgiversando la verdad de que Jesús es el Salvador para convertirlo en un fin político. Es decir, ellos van en contra del rey, del César. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahí, vamos a decirlo así, llegaron a un acuerdo. El acuerdo de la fianza tiene que ver con, si los volvemos a ver en tu casa, entonces ahora sí va a haber castigo. La fianza tenía que ver con, te doy ciertas cosas para que me creas que ya no van a regresar. Aquí Pablo y Silas, pues ahora sí que vamos a ver que en ciertas ocasiones tuvieron que correr, en otras no, se quedaron. Pero en este caso, inmediatamente los hermanos, el siguiente versículo, versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Porque todo eso Dios lo va encaminando a su propósito. Y habrá veces en las que Dios dice, te me mueves de aquí, pero ya. Y otras en las que Dios dice, aquí te me quedas y firme. ¿Cómo saber? Pues Dios lo va a hacer en ese momento. Cada uno de nosotros en su momento Dios nos dará y nos da la gracia. Por eso necesitamos estar constantemente, dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser guiados por Él, para que sepamos en medio de la situación, saber, ¿tengo que moverme o aquí me quedo? ¿Tengo que irme para allá o aquí me quedo? Todo esto, repito, para darle gloria a Dios. Ahora vamos a llegar a otra ciudad que tiene un contraste muy grande con Tesalónica. Inmediatamente los hermanos llevaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Había más nobleza en ellos. Ahora, ¿por qué eran más nobles? Eran más buena onda, eran más bonachones, eran más ricos, les iba mejor, eran más de cierta clase social. ¿Cuál era o qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para decir que eran más nobles estas personas? Que recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud tiene que ver con estoy presto a hacer eso. Es decir, como que yo estoy parado diciendo, ¿cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu demanda? Estoy solícito. ¿Sí? Cuando ustedes ponen, ¿no? Solicitamos trabajadores, tú vas y presentas tu solicitud. Es decir, tú vas y te prestas a ti mismo para dar ese trabajo, ese servicio en pro de un pago. Y es lo mismo que está apareciendo aquí. Ellos, al recibir la palabra, se estaban dando así para hacer y responder a lo que la palabra decía. Eso fue lo que les dio nobleza. Es decir, estoy presto a hacer lo que dice tu palabra. No vine nada más a oír,
para quedar bien. No vine nada más a oír para pues sentir que estoy bendecido porque ya vine a la iglesia. Porque muchas veces hacemos de la iglesia o del culto también no recuerdo cómo se llama, un amuleto de la suerte. O sea, vengo al culto, vengo a la iglesia para que me vaya bien en la semana. Vengo a la reunión porque últimamente he sentido como que no me va bien y ha de ser porque ya dejé mi amuleto de la suerte en la iglesia. Cuando no es así. Si nosotros sentimos que servimos a Dios como si fuera un amuleto de la suerte, entonces no es nuestro Señor y no es nuestro Dios. Nosotros venimos y amamos a Dios porque Él nos amó primero y porque nos salvó. Y venimos al culto por obediencia para escuchar la palabra de Dios. Probablemente en la semana, cada quien tendrá su tiempo, ¿no? Su momento. Pero probablemente de toda la semana, solamente hoy o el domingo sean los únicos días en los cuales recibes o recibimos palabra de Dios. Probablemente sea el único día en la semana en el que se toman el tiempo de abrir la palabra cuando dicen, busquen tal versículo. ¿Sí? Cada quien sabrá su vida. Pero si es el único día en el que por X o Y puedo hacerlo y vengo con una actitud de, pues ya vine para ver para que me vaya bien, estoy desaprovechando la única oportunidad que tengo de recibir la palabra de Dios. Si en toda la semana no la abrí y luego vengo al culto y también no le pongo atención al que predica, no escucho la palabra de Dios o me da igual, pues entonces realmente estoy desperdiciando tiempo de vida. Porque Dios no es ningún genio, Dios no es un amuleto de la suerte. Que vengas o no vengas a la iglesia no va a cambiar tu vida para bien o para mal, si nada más vengo como un amuleto de la suerte. Si yo vengo a hacer lo que Dios dice, seré bendecido en lo que Dios dice que seré bendecido. Porque luego también malinterpretamos las bendiciones de Dios. Luego también queremos imponerle a Dios que nos bendiga a mi imagen, que me bendiga como yo quiero que me bendiga, cuando Dios tiene las bendiciones para cada uno, como Él sabe y como Él quiere, porque Él es Dios. El problema es que muchas veces no somos nobles. Es decir, no venimos con un espíritu noble para decir, Señor, aquí estoy para recibir tu palabra. Vengo porque pues si no luego me preguntan que por qué no vine. Vengo pero porque luego me hacen caras. Vengo porque luego dicen que ando frío. Vengo porque ya me fue mal en la semana y pues... Y a veces, repito, estamos o creemos como que Dios está con el látigo nada más. Es porque no fuiste a la iglesia. ¡Tas! ¿Sí? Y a veces creemos, bueno, ya vine Dios, ya vine a la iglesia, ya trátame bien, ya trátame, ya ámame. Y no, o sea, malentendemos todo lo que la Escritura dice acerca de Dios. Cuando utilizamos en la iglesia o en la lectura o incluso en la oración amuletos mágicos. Ya oré hoy en la mañana, ya en el día me tiene que ir súper bien, súper dupi. Y no necesariamente. Pablo era un hombre de mucha oración, de mucha disciplina, lleno del Espíritu Santo. Él dice, yo sujeto mi cuerpo para no pecar contra Dios. Y en muchas ocasiones les fue en feria. Por eso dejemos de convertir el cristianismo, la fe en Dios, en algo mágico, en un amuleto. No es como cualquier otra religión que te prometen con el agua bendita ya te va a ir bien. No, no vivimos de eso, vivimos por fe. Dice Pablo en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, no vivimos porque vinimos a la iglesia. No vivimos porque leo la Biblia. No vivo porque hago oración. No vivo por fe. Y la fe sin duda alguna me lleva a ir a la reunión. La fe me lleva a escudriñar la palabra. La fe me lleva a la oración, porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Por eso, estos de Berea eran más nobles, porque recibían la palabra con toda solicitud. Y no solo eso, sino que escudriñando las escrituras, ¿cuánto? Cada día, para ver si estas cosas que Pablo decía eran así. Es decir, su apego, su fidelidad, su fe no estaba en Pablo como el apóstol.
no estaban en las palabras del pastor, estaban en lo que Dios dice. Y ellos decían, a ver, Pablo dijo esto, voy a la escritura porque no me acuerdo o no sé. Y decían, a ver, Pablo dice que Jesús es el Cristo, que ya estaba anunciado, que tenía que padecer, que tenía que sufrir, que fue resucitado al tercer día. ¿Dónde está esto escrito? Voy a ver. Y ellos iban y, aquí está, sí, cierto, En eso consistía su nobleza, en la lectura, en el escudriñar, en el recibir con toda solicitud la palabra de Dios. Vean, no habla de una nobleza porque le dieron al apóstol ofrendas, porque sirvieron al apóstol y lavaron los pies, no habla de eso. Ciertamente es bueno y es parte de la vida en Dios el servir, pero su nobleza radicaba en que ellos tenían como primer lugar, como prioridad, como fuente de consejo, como fuente de sabiduría, como fuente de información, la palabra de Dios. Y todo lo que decían, de ahí iban. Voy a ver si es cierto. Porque muchas veces pues ahora sí que es la mala práctica muchas veces de la iglesia, que no escudriña la escritura. Por eso viene cada persona, cada pseudoapóstol, pseudopastor, pseudoevangelista, pseudo lo que sea, y trastorna el mensaje. Y muchos, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, yupi, yupi, amén, capsu, lo que sea, sí, y gloria a Dios. Y no se dan cuenta que lo que hacen es trastornar el mensaje de Dios, porque ni ellos mismos escudriñan la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos realmente valientes para, si alguien enseñando dice algo que va en contra de la escritura, y decir, a ver, espérame, eso no es? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a gente decir cosas que van en contra de la palabra enseñando y nos hemos parado a decir, eso no es? Pero para hacer eso, obviamente, se requiere valentía y sin duda alguna, leer la palabra de Dios. Si no, ¿con qué argumento lo voy a decir eso está mal? O eso no es correcto. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué pasó? Si allá se fue Pablo y ya se le están convirtiendo, pues allá voy a seguirle. Porque el enemigo no va a estar quieto en donde quiera que estemos, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay veces que queremos, no sé, estamos en un lugar, ¿no? Y ahí hay oposición, y ahí hay luchas, conflictos, y de pronto Dios nos mueve a otro lugar, y ya como Dios nos movió a otro lugar, decimos, aquí ahora sí, nos va a ir bien. No, si seguimos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo va a querer seguir metiendo cuchara. Si nosotros creemos que tenemos competencia en este lugar y que Dios nos mueve a otro lugar y ya, ¿se va a aliviar todo? No. El enemigo va a seguir queriendo detener la obra del Señor, porque ya lo habíamos visto antes, cuando Pablo fue a Listra y Derbe y lo echaron a pedradas, se fue a la ciudad, ¿y qué pasó con los judíos? Ahí van atrás de él a decirle, no, el enemigo no quiere que se predique la palabra de Dios. Por eso vivimos en una constante lucha. Y si nosotros nos rendimos, pues el enemigo va a ganar. Fueron a Berea y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. En este punto encontramos que Pablo y Silas y Timoteo ya se dividen, ya se separan. Pablo se va por un rumbo, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Ahora, vamos rápido a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1.
Pablo está como que redactando un poquito de todo lo que pasó. Voy a ir un capítulo atrás, capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, aquí entra en juego otra parte. El Espíritu Santo ha dicho que no, pero también el diablo estorba. ¿Sí? Ahora, pregunta de examen, ¿no? ¿A Dios se le va de control cuando el diablo estorba? No. No es como que Dios dice, chin, ya me la cebó el diablo, pues a ver, Pablo, cálale acá, a ver qué onda, a ver si sale. Y allá se fue a meter otra vez, te fueron a seguir. No, mira, ahora vete en lo oscurito a ver si no te cachan. No. Aún el estorbo del diablo, Dios lo utiliza para su honra y su gloria. Ahora sí, capítulo 3, versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, nos quedamos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, decir, para sufrir, para enseñarles que las tribulaciones son parte de. Mira, versículo 4 dice, porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como ya lo saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo dice, Timoteo se quedó allí y lo hice con el fin de, ahora sí, saber que su fe no había decaído a causa de las tribulaciones, sino que se mantuvieron firmes. Por eso dice a Pablo, a mí no me importa de doctrina, a mí no me importa en esencia cosas secundarias, si visten así, si hacen esto, no dice de su fe, es decir, de su fundamento, de en dónde está su confianza, para que nuestro trabajo no hubiera resultado en vano. Regresamos allí a Hechos, capítulo 17. Y regresamos al versículo 11, pero se lo voy a leer en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron y también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Cuál fue el resultado de que hubiera mucha fe, de que hubiera mucha obediencia, de que hubiera mucha credulidad, que creyeran en Dios? Que ellos decidieron abrir su mente, no cerrar su corazón a la palabra de Dios y examinarlo. Nuestra pregunta aquí sería, ¿qué tan noble estoy siendo delante de Dios? Es decir, delante de lo que el Espíritu Santo ha dicho respecto a estas personas que eran más nobles, ¿qué diría Dios de mí? Ay, no, este viene con el corazón pero durísimo, cerrado. No quiere recibir la palabra. Y a veces venimos ciertamente con cargas, con intenciones, incluso con estigmas. A veces miramos al que está predicando y si por X o Y me cayó gordo, ya me cerré la palabra. Si por X o Y me peleé o me hizo mala cara o no sé, lo que sea, ya me cierro la palabra.
cuando debemos entender que la palabra de Dios es lo que Dios ha escrito. Independientemente del que esté enfrente o de quien lo diga, si lo que dice es la palabra de Dios, eso es el mejor camino. Por eso Jesús le dijo al pueblo, y vean, Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, le dijo al pueblo, hagan, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Porque ciertamente Jesús reconoció, ellos son hipócritas, ellos son pecadores, ellos son unos vanidosos, pero lo que dicen es la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar con gente que te dice la palabra de Dios y lo vas a ver que tiene una vida, dices, ¿cómo es posible? Que tú siendo el pastor, que tú siendo esto, que tú... Y debemos recordar, mi bendición no va a estar o no va a consistir en vivir como, en este caso, el pastor vive. Mi bendición va a consistir en hacer lo que Dios dice mediante su palabra. Y si el pastor, ponga este consejo, ¿no?, nos dice, no es, veámoslo como, bueno, el pastor dice, ¿saben qué? Cuiden mucho su corazón, cuiden mucho su corazón y no caigan en provocaciones, no se dejen guiar por el enemigo. Y luego salimos y vemos que el pastor se está agarrando guamazos con alguien de allí enfrente, ¿sí? Y vemos que se está peleando. Oye, me acabas de decir que yo no caiga en provocaciones, que resista la tentación, que resista la prueba, que dé la otra mejilla, y tú mismo vas y te peleas. Si nuestra fe está en lo que Él es, pues vamos a vivir nosotros también, arriba y abajo, arriba y abajo. A ver qué hizo el pastor, a ver cómo le hizo, a ver. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener firmes. Sí, porque miren, nosotros tendemos a fijarnos mucho, muchísimo, y yo he aprendido eso también, a no fijarme tanto en los errores de las otras personas, porque sé que todos somos falibles. Yo sé que el pastor me puede ofender, no una vez, muchas veces. Diario me puede ofender, ¿sí? O sea, me puede ofender, pero yo no voy a vivir condenándolo. Y es pastor, y es así, y se comporta así, y hace esto. Yo voy a vivir por lo que dice la palabra de Dios, y sabiendo que yo también soy pecador, que yo también soy falible, y que los errores que él pueda tener, en esencia, no lo va a definir como cristiano, sino que en medio de eso se sigue esforzando. Y nos pasa mucho todavía, repito, los hijos con los padres, porque los hijos queremos que nuestros papás sean perfectos, pero olvidamos que los papás también son falibles. Los padres queremos que nuestros hijos sean ejemplos también de rectitud como cristianos, y tenemos que recordar que también son falibles, y no poner nuestra fe y nuestra esperanza en que, mi hijo o mi hija se porta bien, y de pronto me sale con el, ¿cómo dice? Domingo 7, mira bien que sabe, algo te saben, te sale con el domingo 7 y se te cae tu ídolo. Pero yo creí que esto, y olvidamos que él también es hombre o mujer, o sea que es una persona que falla y que es débil. En un libro que estaba leyendo, ya hace tiempo leí de paternidad, el autor mencionaba y le decía, daba este ejemplo, que decía de su hijo o de su hija, no recuerdo. No te voy a dejar ir a tal lugar, a tales horas, con tales personas. Y el hijo le decía, pero yo soy cristiano, ¿qué no confías en mí? Soy tu hijo, me porto bien. Y él decía, el papá le respondía, no confío ni en mí mismo, ¿tú crees que voy a confiar en ti? Porque, repito, a veces los hijos juegan mucho esa carta, ¿que no confías en mí? No. O sea, porque nos conocemos y tenemos que también desconfiar de nuestros hijos porque son débiles iguales que nosotros y también de nuestros padres. Y esto nos lleva a solamente un lugar de refugio, que es la palabra de Dios. Las personas de afuera, alrededor, mi familia, todos hacen esto y esto y esto,
no me gusta, no estoy de acuerdo, pero yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice esto, y aunque no me guste, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Porque no vivimos basado en las personas de afuera. Las personas de afuera nos van a decepcionar muchas veces, no pocas, muchas veces. Por eso tenemos que aprender a fundar nuestra fe en la palabra. Por eso los deberes eran más nobles. No dijeron, somos hijos del apóstol Pablo, Somos sus ovejas del gran apóstol Pablo que hace milagros y maravillas. No, ellos dijeron, vamos a la escritura. Este es nuestro fundamento. Y de ahí nada ni nadie nos va a mover. Porque para los jóvenes llegará el punto en el que se unirán a una persona, ¿sí? Conforme Dios dice. ¿Sí? Ajá, sin decir nombres, ¿no? Conforme Dios dice, se van a unir a una persona. Y llegado ese momento, van a conocer a otra persona que en algún momento de su vida los va a decepcionar. Que en algún momento de su vida va a decir, híjole, no era lo que yo pensé, no era todo color de rosa. Pero en medio de eso vas a decir, yo voy a la palabra de Dios. Y yo me voy a mantener fiel a lo que dice la palabra de Dios. Ama, obedece, sujétate, son uno, vela por él, por ella, ora por él, por ella, ¿sí? Sírvele, ámale, porque no voy a si la persona me decepciona o no, si era lo que yo esperaba. Porque créeme, tú también vas a decepcionar a esa otra persona. Todos vamos a decepcionar, todos recibimos decepción. Por eso nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios. Y hacer lo que dice la palabra de Dios. Aunque la otra persona me trate mal, aunque me caiga regordo, aunque me haya hecho, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios porque ese va a ser mi fundamento. Si no, vamos a vivir en un vaivén. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque podemos ver en tu palabra, en esta historia que tú has dejado, Señor, cómo tú has honrado a estas personas porque ellos amaban tu palabra, buscaban escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos viajes que el apóstol Pablo hizo, podemos recibir la enseñanza de gente imperfecta, de gente que aprendió a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a establecer un fundamento en ti, en tu palabra. Líbranos de poner nuestra confianza en hombres y mujeres alrededor de nuestro, Señor, porque sin duda alguna vamos a fallar y nos van a fallar. Ayúdanos a que nuestra confianza esté sólida, esté puesta en ti y que nuestro fundamento sólido seas tú, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.